Ok. Am, ok. Voy a dar inicio a la sesión. La sesión va a constar, sí, va a ser más que todo, primero, en dos partes. La primera parte es hablar sobre las inconsistencias o los errores que más se dan en las evidencias que están enviando en este momento o que están trabajando en este momento. Y la segunda parte voy a hablar sobre las instrucciones. Voy a aclarar las instrucciones de las evidencias que van a desarrollar la próxima semana. Es decir, en este momento no vamos a trabajar en esas evidencias, pero voy a aclarar las instrucciones para que cuando empiecen a trabajar las evidencias tengan esta grabación y puedan revisar la grabación y poder hacer o desarrollar las evidencias correctamente. Entonces, permítame un segundo. Voy a compartir eh, la pantalla, permítame. Okay. Entonces, quiero compartir esta pantalla. Muy bien. Estoy compartiendo pantalla, así que deben estar en la posibilidad de revisar la información que se ve en pantalla, que es la plataforma. Aquí me indica que está compartido. Entonces voy a ingresar a contenidos del curso y como todas las sesiones voy a empezar por el cronograma de actividades. El cronograma de actividades me indica que en este momento estamos desarrollando las actividades correspondientes al Learning Activity 1 o módulo 1 o unidad 1 o actividad 1 o actividad de aprendizaje 1. Esto que corresponde al material multimedia Welcome, la evidencia Identities, la actividad interactiva My School Bag y la evidencia Blog Presentations. La aclaración de las instrucciones de estas evidencias fueron trabajadas en la sesión anterior, es decir, la sesión del miércoles. En la sección de anuncios tienen el anuncio donde se publica la grabación de esa sesión. También van a encontrar la grabación de la sesión en la carpeta Online Sessions, en la carpeta Web Conference Recording. Aquí a nuestra izquierda. Entonces ustedes en este momento tienen que estar trabajando en materia multimedia Welcome y desarrollando, después de estudiar en materia multimedia Welcome, tienen que desarrollar la evidencia Identities, la evidencia interactiva My School Bag y la evidencia Blog Presentations. Nuevamente, esto se trató en la sesión anterior. A partir del 26 de mayo, ojo, a partir del 26 de mayo vamos a empezar a trabajar las actividades correspondientes al Learning Activity 2. Y estas serían en materia multimedia, What is your favorite sport? La evidencia Sports and Animals, la evidencia interactiva At the Park y la evidencia Personal Likes. Recordemos que en el Learning Activity 1 tenemos 2 intentos de envío por cada evidencia, es decir, la evidencia Identities y la evidencia Blog Presentations tienen 2 intentos de envío. A partir del Learning Activity 2 en adelante, en las evidencias como Sports and Animals y la evidencia Personal Likes, tenemos solo un intento de envío. Las evidencias interactivas de cualquier unidad tienen intentos ilimitados, pueden desarrollarla en cualquier momento, desarrollarla varias veces. El sistema va a guardar o va a registrar su último intento de envío o de desarrollo. También se habló de lo que tenían que desarrollar, de lo que tienen que tener en cuenta cuando desarrollan las actividades interactivas. Por favor, desarrollenlas completamente hasta finalizar la misma y después cierran la ventana o el explorador de manera que el sistema pueda registrar su calificación. Entonces revisen esa grabación de la primera sesión, por favor. Entonces, una vez yo termine de hablar, perdón, de las inconsistencias que hemos visto en las evidencias Blog Presentations y las evidencias Identities, es decir, para que lo tengan en cuenta en el desarrollo de sus evidencias en este momento, o para las correcciones de las evidencias.
Voy a hablar brevemente sobre las instrucciones de Sports and Animals y de las instrucciones de Personal Likes para que tengan en cuenta exactamente qué es lo que tienen que desarrollar. Entonces, nuevamente voy a hablar primero sobre las inconsistencias que hemos visto en las evidencias correspondientes a la Learning Activity 1. Entonces, voy a parar de compartir aquí. Y voy a compartir un archivito que tengo listo. Sí. Con algunas de las oraciones, con las inconsistencias que he visto en las evidencias. Antes de continuar entonces con esta parte, primero darle saludo a las personas que se han añadido a la sesión. Anis, Eisa y Sonia, bienvenidas a la sesión, perdón. Quiero hacer una pregunta para saber cómo desarrollar esta parte. Puede, dependiendo de sus respuestas, pues reviso cómo desarrollar esta parte de la sesión. Nuevamente, sin ningún compromiso y sin ninguna pena, pueden responderme. Anis, Heisa y Sonia han tenido la oportunidad de revisar y estudiar muy bien el material multimedia de la unidad 1 hasta el momento. Me pueden responder a través del chat o en el micrófono. Sí, yo sí, ayer lo revisé todo, iba a empezar las actividades, pero pues tuve problemas con mi computador y por eso no las pude realizar, pero ya vi todo el material. Ok, muy bien, gracias Sonia. ¿Alguien más? Anis, Heisa, ¿han tenido la oportunidad? Sí, sí, profe, yo también, pero no pude realizar las actividades ayer porque en el celular no me dio, entonces tengo que buscar un computador o un portátil. Ok, muy bien. Heisa me dice que no aún, perfecto. Muy bien, entonces lo que voy a hacer en este momento es, bueno, ya que han desarrollado las actividades, igual, bueno, lo voy a hacer así. Voy a ir oración por oración yo, o sea, yo voy a ir oración por oración diciendo dos cosas. Y quiero que tengan esto muy en cuenta, que estén muy pendientes y que si tienen preguntas me las hagan al final de esta parte, porque voy a ir por las 7 oraciones y voy a decir qué inconsistencias tiene. Uno, voy a decir cuál es la inconsistencia que tiene la oración, es decir, qué es lo que tiene incorrecto. Y dos, voy a decir cómo corregirlo. Uno, voy a decir qué es lo que está incorrecto en la oración. Y dos, voy a decir cómo corregirlo. ¿Ok? Si ustedes al finalizar de esto no me tienen preguntas, yo voy a hacer algunas preguntas aclaratorias como para que tengamos esa información muy presente y clara, pues, para que podamos avanzar. Entonces voy a empezar. La primera oración dice, she is from Colombia. La inconsistencia o lo que tiene incorrecto la oración es esto. La oración tiene la preposición from. From indica lugar. From indica lugar. Si ustedes me combinan la preposición from, que es una preposición del lugar, con una nacionalidad, la oración es incorrecta. O me ubican un lugar en la oración o me quitan la preposición from. Entonces, lo que está incorrecto con la oración, me utilizan la preposición from, que es una preposición de lugar, con una nacionalidad. Esa combinación es incorrecta. ¿Cómo corregimos la oración? Entonces, esto está incorrecto. ¿Cómo corregimos la oración? She is Colombian. O she is from Colombia. ¿Ok? Eso tiene que quedar muy claro porque la unidad trabaja las nacionalidades. La segunda oración dice, I have 17 years old. Lo que está incorrecto con la oración es el uso del verbo to have. El verbo to have no se utiliza para las edades. ¿Okay? Utilizamos el verbo ser o estar, que es lo que vemos en la unidad. Entonces, ¿cómo corregimos? I. ¿Cuál es el verbo to be que corresponde a I? Am.
17 years old. ¿Ok? Y se utiliza esa expresión, years old. Esa es la expresión correcta, no me cambien la expresión. ¿Ok? La tercera oración dice, where are your mother from? ¿Qué es incorrecto en la oración? El uso del verbo to have. ¿Por qué? ¿Por qué es incorrecto el uso del verbo to have? En inglés, y quiero que tengan esto presente, en todas sus oraciones, en todas las evidencias. En inglés, en las oraciones, siempre se sabe de quién se está hablando. Siempre, siempre es muy claro de quién se está hablando. Si una oración no tiene claro, o un párrafo no tiene claro de quién se está hablando, la oración es inconsistente, no es clara. ¿Ok? Entonces, en la oración me dice, where are your mother from? ¿De quién se está hablando en la oración? Your mother. ¿Ok? Your mother es el sujeto de esa oración. Your mother es una tercera persona. No eres tú, no soy yo. Es una tercera persona. Yo te estoy preguntando a ti, ¿de dónde es tu madre? ¿Ok? Entonces, no eres tú, no soy yo. Es una tercera persona. Por lo tanto, where are your mother from es incorrecto. Porque el verbo to be para la tercera persona no es are. El verbo to be para la tercera persona es is. ¿Ok? Where is your mother from? Siempre se sabe de quién se está hablando en la oración. Incluso si ustedes tienen este pronombre aquí, your, que significa un pronombre posesivo, no es un sujeto, es un pronombre posesivo, es decir, le indica de quién es algo. Estamos hablando de la mamá de alguien, entonces, ¿de quién es algo? Tú, tu mamá. ¿Ok? Where is your mother from? Entonces, no utilizamos el verbo are, utilizamos el verbo is. La cuarta oración es muy similar a la primera, dice, my nationality is Australian. La oración me está hablando de nacionalidad. ¿Ok? Y ustedes me están utilizando un país. Un país no es una nacionalidad. Un país, es un lugar. Entonces necesitamos utilizar una nacionalidad. La nacionalidad, aquí, correcta, perdón, la palabra correcta o la oración correcta sería, my nationality is Australian. ¿Ok? Muy bien. Aquí tengo la quinta oración que me dice, my name is Shelly McLean Bend. I am Colombian and I am grad student. Aquí tengo varias cosas en esta oración y quiero que presten mucha atención a lo siguiente. Los nombres propios, los nombres que le pertenecen a alguien, nombres propios o lugares específicos que tengan un nombre o nacionalidades, ¿ok? Deben ir con mayúscula inicial, siempre. Siempre, si ustedes me escriben esto constantemente en las evidencias, les voy a solicitar que lo corrijan. ¿Ok? Los nombres propios deben ir con mayúscula inicial. El verbo to be, perdón, la preposición, preposición no, pronombre personal de la primera persona, o sea, la primera persona, yo, debe ir siempre en mayúscula. Siempre en mayúscula. Gramaticalmente, estas oraciones aquí, hasta aquí, no hay ninguna inconsistencia. Lo que sí tiene inconsistencia es la ortografía. Tienen que tener mayúscula inicial los nombres propios y el pronombre personal debe ir en mayúscula siempre. Sin excusas, sin ningún otro contexto. Esa es la única regla, yo creería que en inglés que podríamos decir que es constante a través de cualquier oración. Y a través de cualquier contexto. El problema ocurre aquí. I am grad student. Grad significa
Graduate. Graduate significa, en Colombia sería posgrado. ¿Ok? Un estudiante de posgrado. Estudiante de posgrado sería esa forma de expresarlo. ¿Qué pasa? Esta es una ocupación. Esto es una ocupación. Requiere un artículo a o an. ¿Ok? Entonces yo voy a corregir toda esta oración. Hasta aquí. Dice, my name is Shirley McLean Bent. I am Colombian. I am. Y aquí debe ir el artículo a o an. Como regla básica, les voy a decir sobre el artículo a o an. Esto lo van a ver un poquito más en el nivel 1, pero igual lo voy a explicar aquí. El artículo a o an es el mismo artículo, a. La diferencia es el momento en que utilizamos a o el momento que utilizamos an. O sea, a, o, an, terminado en n. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo diferenciamos el uso? El uso lo identificamos o lo establecemos cuando revisamos la palabra que le sigue. ¿Okay? La palabra que le sigue es grad. ¿Ok? Grad. Esa es la palabra que le sigue. Grad. ¿Y qué nos indica cuándo utilizar el artículo a o an? ¿Cuándo utilizamos a o cuándo utilizamos an? Es el sonido. No es la letra que estamos viendo aquí. Es el sonido inicial de esa palabra. Si el sonido inicial de esta palabra es de consonante, como lo tenemos aquí, grad. Grad es consonante. Grad es consonante. Es un sonido inicial de consonante. Vamos a utilizar el artículo a. Si el sonido inicial de esa palabra que le sigue al artículo es de vocal, vamos a utilizar el artículo an. Voy a hacer un ejemplo para que lo tengamos en cuenta aquí. ¿Ok? Entonces, en esta oración yo voy a utilizar el artículo a porque el sonido inicial de la palabra que le sigue es grad. Entonces es de consonante. Entonces yo voy a quitar esto. Grad student. Muy bien. Voy a hacer un ejemplo donde puedo decir I am, voy a dejar el espacio, amazing grad. Amazing es una palabra, es un adjetivo, ¿okay? Lo puse antes del sustantivo, es un adjetivo que empieza con sonido inicial de vocal. Vocal. Entonces, como lo dije hace un momento, si el sonido inicial que le sigue a esa palabra es de vocal, vamos a utilizar el artículo an. I am an amazing grad student. Pero también ocurre, por ejemplo, voy a hacer otra. I am, voy a dejar el espacio y voy a poner university. Resulta que esta palabra, que esta palabra, university, you, parecía que fuese una vocal porque estamos viendo la U y en español estamos acostumbrados que las vocales son A, E, I, O, U. Pero en inglés el sonido, estamos hablando del sonido, ¿ok? El sonido de esa letra es muy parecida al sonido de... que no puedo... I can't. Ok. Es que cambié el teclado, entonces es difícil. Ok, el sonido de you es muy parecido en inglés al sonido de you. Ok, del pronombre you. Si se dan cuenta, este sonido de you es consonante en inglés, no es vocal. Aunque veamos la vocal aquí, no es un sonido inicial de vocal, es un sonido inicial de consonante. Entonces vamos a utilizar el artículo a. ¿Ok?
Eso tienen que tenerlo en cuenta cuando estén escribiendo las ocupaciones, porque cuando hablamos de ocupaciones siempre vamos a utilizar el artículo a o an para las personas singulares. Si hablamos de personas plurales, obviamente no vamos a utilizar el verbo to be am or is, porque son singulares. Vamos a utilizar el verbo to be are, que es plural, y entonces no utilizamos el artículo a. Entonces voy a ponerlo aquí. Verbo to be plural are no se combina con artículo a. Eso solamente lo utilizamos para hablar de cosas o de personas singulares, de mi persona o de una persona. Entonces no utilizamos el artículo a o an con el verbo to be are. Lo utilizamos con el verbo to be am or is. Singular. ¿Qué quiere decir esto? Que el artículo a o an es singular. ¿Ok? Singular, singular. Muy bien. Aquí tenemos el ejemplo. En la oración 6. She is nurse. No tenemos el artículo a o an. El sonido inicial es de consonante. Nurse. Nurse. Consonante. Entonces voy a ponerle el artículo correspondiente. Voy a ponerlo acá. She is a nurse. Y la última oración que tengo aquí, decimos, they is students. Acabé de mencionar. Estamos hablando de quién en la oración. ¿De quién estamos hablando? They. They suena plural. Students. Students es plural. Entonces, ¿por qué tenemos el verbo singular? El verbo singular es is. Verbo plural es are. Ok. Entonces tenemos they are students. Y no tenemos el artículo a o an porque el artículo a o an no va con el verbo plural. El artículo a o an es singular, siempre. ¿Ok? Esas son las oraciones que tenemos aquí, con la mayor, sí, como las oraciones más inconsistencias o errores que he visto en las evidencias que han enviado hasta el momento o que usualmente se dan. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de esto? ¿Preguntas respecto a esto? ¿Sí me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Geisa dice, oh, dices, oh, ok. Ahora sí entendí. Muy bien. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes, por favor. Me responden a través del chat o el micrófono, cualquiera de las dos está bien. Las edades, ¿las expresamos con el verbo to be o con el verbo to have? Sonia dice to be. Geisa dice to be. Ani, ¿qué dices tú, Anis? Pero el verbo to be. Con el verbo to be, muy bien. Gracias. La preposición from. ¿La preposición from es de lugar o es de nacionalidad?
Profe, ¿cómo repite la pregunta? La pregunta es la preposición from, la palabra from, F-R-O-M, from, ¿es una preposición de lugar o de nacionalidad? Una preposición de lugar. ¿Perdón? Una preposición de lugar. De lugar, muy bien, muchas gracias. Última pregunta. ¿El verbo to be, are, es singular o es plural? Es plural. Plural, muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces es importante que tengamos estas cosas en cuenta cuando estemos escribiendo estas oraciones, especialmente porque estamos en un nivel beginner y son oraciones bastante sencillas que estamos desarrollando. Son bastante sencillas, son bastante cortas y concisas que tienen que desarrollar, entonces tenemos que tener esto en cuenta. Y nos indica el uso del verbo to be, el uso de las nacionalidades, el uso del vocabulario requerido en la unidad. Entonces es importante en sus evidencias que lo desarrollen así. Si ustedes tienen evidencias que ya fueron calificadas y que tienen que corregir para el Learning Activity 1, la actividad 1 que acabé de mencionar, que tiene 2 intentos de envíos, aquí tienen estas explicaciones para poder revisar sus oraciones y desarrollar las correcciones y enviarlo nuevamente. Nuevamente tenemos 2 intentos de envío en la unidad 1. A partir de la 2 tenemos un intento de envío. Muy bien. Voy a parar de compartir aquí. Voy a volver entonces al cronograma. Pasando ya a la segunda parte de la sesión. A partir del 26 de mayo empezamos a desarrollar el material multimedia What is your favorite sport? Tenemos la evidencia Sports and Animals, la evidencia interactiva At the Park que desarrollamos en la plataforma, esto ya se mostró en la primera sesión, y la evidencia Personal Likes. Yo voy a mostrar Sports and Animals. Let's see if I have it. I should have it. Sports and Animals. ¿Y cuál es la otra? Personal Likes. Personal Likes. Muy bien. Entonces voy a mostrar, parar aquí. Voy a mostrar las instrucciones de la evidencia. Eso está adelante. Voy a mostrar las instrucciones de la evidencia Sports and Animals para que tengan esto en cuenta. Un error que me han enviado, un error que vi en las evidencias que me han enviado hasta el momento es que me han enviado evidencias de otros cursos, evidencias bajadas de internet, evidencias de otros aprendices. La gran mayoría de esas evidencias no aprueban. Estas evidencias de este curso han sido modificadas, editadas para su beneficio y solicitan tener muy en cuenta revisar la materia multimedia y lo que se está evaluando en la evidencia. Por lo tanto, no me envíen evidencias de otros cursos, no me envíen evidencias de otros aprendices. Estamos en un curso nuevo en el que tenemos que desarrollar lo que se da en el curso. Y yo tengo que tener o estar en la posibilidad como instructora de verificar que han aprendido esas estructuras, ¿ok? Entonces no me envíen evidencias de otros cursos. Esta evidencia es un ejemplo de esto. La misma les indica que voy a evaluar lo siguiente: el vocabulario referido a los deportes y a los animales, la estructura likes and dislikes, que es afirmativo, negativo e interrogativo. Son esas estructuras que voy a evaluar. Y si vamos a hablar de la estructura interrogativa, tenemos que utilizar el verbo auxiliar do conjugado correctamente. Muy bien. Entonces aquí eso es lo que voy a evaluar. En la evidencia tenemos 2 partes. La primera parte es que usted va a diligenciar los espacios en blanco con las opciones que se dan en este cuadro azul. No me dé otras opciones. Tenemos estas opciones. No todas las opciones las va a utilizar, pero tiene que revisar las opciones que tenemos en el cuadro azul. Y va a desarrollar los espacios en blanco de todo el párrafo, o sea, de todos los espacios en blanco que vemos. A veces me hacen solamente 1, 2 o 3. Tienen que hacerlos todos, ¿ok? Esa es la primera parte. Lean muy bien las oraciones, lean muy bien el contexto de las oraciones. Por favor, prestemos atención a esto.
La segunda parte de la evidencia aquí nos dice que vamos a completar este diálogo, esos espacios en blanco, con la estructura like. Y esa estructura va a ir o en afirmativo, o en negativo, o interrogativo. ¿Cuándo sé que es interrogativo? Pues cuando tenemos un signo de interrogación. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo sabemos que es negativo? Pues leemos muy bien el contexto de la oración. Leemos muy bien el contexto de la oración. Entonces, leemos muy bien este diálogo y desarrollamos los espacios en blanco. Guardamos la evidencia y lo enviamos a través de la plataforma. Esa es la evidencia Sports and Animals. Tengamos esto muy en cuenta. La otra evidencia es Personal Likes. Personal Likes. Ok. Voy a compartir Personal Likes. Aquí va. La evidencia evalúa estructuras muy similares a la que acabamos de mencionar porque es la misma unidad 2, perdón, Activity 2. Entonces utilizamos o evaluamos el uso de vocabulario relacionado a los deportes y a los animales, la estructura likes y el uso del pronombre I o de pronombres personales. ¿Okay? En esta oración usted va a hacer un texto, va a escribir unas oraciones cortas y sencillas y concisas acerca de sus gustos o de las cosas que no le gustan. No va a escribir más de 7 oraciones. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces quiero que presten atención a lo siguiente. Aquí el ejemplo dice, I like dogs because they are loyal. Acabamos de hablar de lo que es plural y lo que es singular, ¿cierto? Muy bien. I like dogs. Dogs está en plural porque estamos hablando de cosas generales. No estamos hablando de que me gusta un perro en específico. Si yo dijera, me gusta el perro que tiene mi vecino porque es muy inteligente. Entonces estoy hablando de ese perro en específico. Entonces ahí sí puedo explicar esto en la oración. Pero si yo estoy hablando de todos los perros, yo voy a hablar en plural de ese sustantivo, de ese sujeto aquí perdón, de ese sustantivo aquí en la oración. I like dogs. Está en plural. Luego digo, ¿por qué? Because. Pero resulta que yo utilicé esto en plural, ¿cierto? Dogs. Entonces yo tengo que, la cláusula que viene a explicarme esta situación, porque acá dice because, me está explicando, ¿no? A esta cláusula que viene a explicar esto tiene que estar en plural. Si estoy hablando en plural, tengo que hablar en plural en la cláusula que me va a explicar esto. ¿Ok? They are loyal. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Si estoy hablando de algo en específico, por ejemplo, I like por ejemplo, un celular. Si yo dijera I like the iPhone 11, I don't know, cualquiera. Me gusta el iPhone 11. El iPhone 11. I like the iPhone 11. Estoy hablando de algo específico. No estoy hablando de todos los iPhones, estoy hablando solo de ese iPhone. Entonces, cuando yo vengo a explicar por qué me gusta ese iPhone, entonces yo digo, because it is well designed, porque tiene un buen diseño. It is, singular, it is singular. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta que hay que tener acuerdo. Eso se llama tener acuerdo en la oración, que cuando hablemos de algo, que lo que venga a explicar ese algo esté en acuerdo a lo que se dice. Si se habla de singular, tiene que ser singular. Si se habla de plural, tiene que ser plural. Es así de sencillo. Entonces hay que tener esto en cuenta. Cuando revisemos la oración, tenemos que volver a la oración y revisar todo esto. Hacemos 7 oraciones. Pueden hacerlo en cualquier formato, pueden hacerlo en PowerPoint, pueden hacerlo en Word, pueden hacerlo en cualquier formato que ustedes quieran. Lo importante es que se pueda abrir en la mayoría de los computadores.
que pueda ser revisado en la mayoría de los computadores. Y esa sería la evidencia personalized, o envían a través de la plataforma. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de las instrucciones de las actividades a desarrollar? Es bastante sencillo, pero igual quiero asegurarme que no tengamos preguntas. Sí, yo tengo una. ¿Las Cuéntame. oraciones son 7 oraciones independientes o es un párrafo formado por 7 oraciones? Una oración es una oración hasta donde hay un punto. Ujú. ¿Ok? Entonces son 7 oraciones, no son párrafos, 7 oraciones. Ok, gracias. Entonces, bueno, muy buena pregunta porque también puedo explicar lo siguiente. En español, lo voy a poner aquí ¿dónde lo pondría? Ok, voy a ponerlo aquí. Voy a parar de compartir aquí y voy a compartir this. Por ejemplo, miremos esta quinta oración. Esta quinta oración le dice, my name is Shelly McLean. Bueno, voy a hacer esa, que está corregida. My name is Shelly McLean Bent. I am Colombian and I am a graduate student. Punto. ¿Cierto? Esa es una oración completa. Entonces yo estoy pidiendo 7 oraciones. Donde tengamos un punto es una oración. En español tendemos a poner comas para añadir más oraciones y oraciones al mismo párrafo. He visto párrafos en español donde solamente son comas y comas y comas y comas, no hay ningún punto. En inglés no se da esto. En inglés el punto indica que hay una oración completa y cuando se habla de una oración completa quiere decir que hay un sujeto realizando una acción. Punto. Ahí, esa es una oración completa. Yo puedo decir, I am a woman. Y esa es una oración completa. Puedo poner I am a woman, punto. Ya, es una oración completa. Pero en español podemos decir I am a woman. I am trained to do this. Y son comas y comas y comas añadiendo oraciones completas y eso no se debe hacer en inglés. En inglés utilizamos un punto cuando tenemos una oración completa. Entonces, por ejemplo, voy a escribirlo aquí. Decimos I am a woman. En español, eso es lo que tiende a ocurrir. I am a woman. Trained to be very gentle and soft. To be gentle and soft. Estoy poniendo algo súper aquí, inventándome algo. Eso es incorrecto en inglés porque la primera oración, I am a woman, dice cuál es tu estado o cuál es tu identificación. La segunda habla de algo completamente diferente, aunque puede estar relacionado a la primera oración, pero realmente no está conectado a lo que se dice en la oración. Entonces, I am trained to be very gentle and soft. Coma, I do not like to be gentle and soft. Entonces, las oraciones que están conectadas realmente serían estas dos. I am trained to be gentle and soft, coma, I do not like to be gentle and soft. Pero esta primera oración está desconectada. Entonces aquí utilizamos un punto. Tenemos una oración completa, un sujeto realizando una acción, I am a woman, punto. I am trained to be gentle and soft, I do not like to be gentle and soft. Entonces, en español, lo que hacemos es añadir comas y oraciones completas después de las comas, y esto no es realmente lo que se utiliza en inglés. Para su nivel, el nivel beginner, lo que quiero es que me hagan oraciones cortitas y sencillas, así como la que vimos en las instrucciones, y utilizamos un punto después de ese tipo de oración. Eso es lo que quiero que empecemos a trabajar para que tengamos esa práctica de desarrollar esas oraciones así y utilizar el punto después de esa oración. ¿Listo? ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien.
Si no tenemos otra pregunta, entonces voy a dar por terminada la sesión. Les agradezco por asistir. Espero que si tenemos alguna pregunta, por favor me contactan. Tenemos los medios de comunicación, tenemos el foro, tenemos las notificaciones en el curso, tenemos el correo institucional. Todas estas formas de comunicarnos, por favor, utilizamos una de ellas, no utilizamos todas, pero una de ellas para poder darle respuesta más rápido. Nada, gracias por asistir a la sesión. Profe, yo le quería hacer una pregunta. Cuéntame, Anis. Usted nos estaba hablando de la actividad 2, ¿cierto? Sí. Entonces, le quería preguntar si hasta cuándo hay plazo para realizar la actividad 1. Voy a parar aquí. Voy a mostrar el cronograma de actividades. Listo. El cronograma de actividades tenemos fechas informativas, eso se mencionó en la primera sesión. Las fechas que tenemos aquí, vemos que es la fecha de cierre de la semana número 2 que trabajamos en la Learning Activity 1. Las fechas que tenemos aquí son informativas. Es decir, que tú puedes llegar el 8 de junio y tú no has trabajado el Learning Activity 1, tú puedes trabajar el Learning Activity 1 sin ningún problema. Las actividades quedan habilitadas, no se cierran, quedan habilitadas durante el curso. La fecha que tú vas a tener en cuenta para el cierre de recepción de actividades es el 22 de junio, que es la fecha de cierre del periodo de mejoramiento. Cuando se cierra el periodo de mejoramiento, se cierra la recepción de actividades o evidencias, ¿ok? Bueno, muchas gracias. No hay problema. Entonces sí, las actividades quedan todas abiertas para todos. Lo que tienen que tener en cuenta es la fecha final de periodo de mejoramiento. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, entonces voy a dar por terminar la sesión nuevamente. Muchas gracias por asistir a la sesión y quedamos entonces conectados por medio de los medios de comunicación del curso, las herramientas de comunicación. Hasta luego, que tengamos un buen día, una buena tarde. Gracias, igual.